El rollo de la escuela. Un saludo, mis queridos hermanos, amigos y seguidores de la Escuela de Alexandría. Bienvenidos a este nuevo episodio del rollo de la escuela. Hoy quiero compartir con ustedes otra de esas reflexiones que he podido hacer en mi labor como historiador dedicado a la historia del cristianismo. Y es una que normalmente titulo como los dos matrimonios siniestros de la historia del cristianismo. Repito, los dos matrimonios siniestros de la historia del cristianismo. Comienzo hablando por el primero, el matrimonio del trono y el altar. El matrimonio del trono y el altar. Entiendas el matrimonio del trono y el altar como aquel suceso que tiene lugar en el siglo IV, cuando debido a la llegada al poder del famoso Constantino I el Grande, y como consecuencia de esto, el que le otorga facultades civiles a los obispos de la denominada Gran Iglesia, entiéndase en pocas palabras esa fusión entre imperio y cristianismo, pues este es el primer matrimonio siniestro, la unión entre el trono y el altar. Esto se va a ir amalgamando durante toda la Edad Media, hasta llegar a un punto en que no se sabe dónde va y dónde termina, y todas las decisiones políticas son básicamente decisiones eclesiásticas. Por eso muchas veces estudiar la historia política de la Edad Media es estudiar decisiones eclesiásticas, decisiones de concilios, derecho canónico, cosas así. Se amalgamó de una manera que a ojos de este servidor pues fue muy negativo para ambas partes. No es gratuito que por allá para el siglo XI-XII pues ocurra un conflicto y un choque diametral entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que eso ya de por sí es una marca de ese matrimonio siniestro, o sea, Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, una reminiscencia medieval del Imperio Romano, pero avalada por el poder teológico y civil de la Iglesia, digámoslo así. Entonces hay toda una guerra de investiduras, eso lo pueden estudiar allí en los manuales, en que empiezan a chocar fuertemente los emperadores y los papas. Eso trajo asuntos muy desagradables para ambas partes. Pienso que civilmente el Estado termina muy comprometido en muchas cosas y la Iglesia termina siendo instrumentalizada. En alguna ocasión escribí un artículo, lo pueden buscar también, se llama El coletazo de Constantino, debido a unas discusiones que pasaron en su momento y en cierta manera todavía están vigentes en el contexto latinoamericano, de cómo las diferentes denominaciones cristianas estaban viéndose muy implicadas en choques políticos y cómo el choque político se estaba infiltrando en el mundo evangélico. Bueno, hay mucho también que pudiéramos decir allí, pero no me quiero extender. Ese es el primer matrimonio siniestro. Lo que ha mostrado la historia es que ninguna de las dos partes ha salido indemne y beneficiada a la larga, porque la una tiende a manipular y la otra tiende a absorber. Entonces, en lo personal y en opinión mía, no es muy recomendable esto, y hay que saber dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dicho en palabras del maestro. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. Segundo matrimonio siniestro: imperialismo y misiones. Este es un poco más difícil ubicarlo cronológicamente, pero vamos a partir de la siguiente consideración.
Desde más o menos el siglo XVI hay un equivalente entre la gran potencia imperial y la gran potencia misionera. La gran potencia imperial a su vez es la que más misioneros pone. Siglo XVI, España. Siglo XVII, Francia con España. Bueno, hay un asunto de casas monárquicas ahí que no voy a entrar en detalle. Siglo XVIII, comienza el vertiginoso ascenso de Inglaterra como gran potencia. Y a su vez es la que más comienza a poner misioneros. En el siglo XIX va a ser la potencia indiscutible Inglaterra. Inglaterra está poniendo misioneros en cuanto rincón y territorio se pueda meter. Revise las listas de los famosos misioneros que todavía leemos como historias motivacionales aún en escuelas dominicales y en iglesias cristianas. Sin duda la mayoría de los nombres son ingleses. Y en el siglo XX, ¿cuál va a ser la potencia imperial indiscutible? Estados Unidos. Y revise los nombres de los misioneros. ¿Dónde van a ser? ¿De dónde van a ser los misioneros? Norteamericanos. También es ineludible conectar, y esto sí daría espacio para otro rollo y hasta para conferencias, de cómo una gran cantidad de dogmas pasaron por la revisión política de las respectivas autoridades en cada momento. Pongamos sobre la mesa varios datos. ¿Quién convoca el primer concilio ecuménico? Concilio de Nicea 325. El emperador. ¿Quién avala en el siglo XVII la confesión de fe de Westminster? Regla casi intocable de la iglesia anglicana y de sus derivados, y que básicamente es todo ese protestantismo de línea anglosajona hasta nuestros días, y eso implica el protestantismo latinoamericano, así nos duela. ¿Y quién avaló nuestros dogmas? El Parlamento británico de su momento, ¿cierto? Pasó por la revisión de ellos. Entonces, dicho de otra manera, y tal vez es un poco desagradable admitirlo, es el imperio el que impone lo que se cree. Al menos en los cristianismos después del primer matrimonio siniestro. Después del primer matrimonio siniestro del trono y el altar, es el imperio el que oficializa los dogmas. Es el imperio el que a su vez va a defender la ortodoxia y la va a dictar. Entonces nos tendríamos que revisar qué ortodoxia defendemos hoy en día y por qué. Bueno, ahí les dejo estas pequeñas reflexiones, espero que les den mucho que pensar, y que más que usted quede con el ceño fruncido y enojado conmigo, pues si la invitación es a estudiar más, excelente, y estudiemos, porque sí tenemos muchas cosas que revisar. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos en un próximo rollo o evento de la Escuela de Alejandría. Lo invitamos a que tome nuestros seminarios, estudie con nosotros y bienvenido sea. Síganos en nuestras redes sociales, no se le olvide darle clic a nuestros videos, compártalos, y muchas gracias por su aprecio, por su apoyo y por tomarse la molestia de ver nuestros materiales. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.